Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bueno, pues para precisamente hablar de estos temas con mayor despliegue lo vamos a hacer en nuestra entrevista central de este espacio en el día de hoy. Para ello damos la bienvenida al profesor e investigador universitario, también autor de investigaciones sobre la realidad del trabajo y la seguridad social en el país, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna, Matías Bosch Carcuro, a quien recibimos amablemente en este espacio y a quien hemos tenido el honor de entrevistar en varias ocasiones en otros espacios, y sabemos que siempre es un deleite conversar con él por todas las propuestas acabadas que siempre realiza para beneficio del país. Así es, agradecemos muchísimo tu presencia una vez más aquí, que ya eres casi de la casa. Muchas gracias, un placer de estar aquí. Sobre todo que Matías no viene con discursos de San Valentín. Sí. A mí me encantó el tweet del Día del Trabajo, discursos tipo San Valentín. Explícame eso. Por ahí queremos iniciar. Sí, no, a ver, el problema o un problema que uno observa es que la discusión, la conversación el 1 de mayo a través de las publicaciones oficiales, de las cuentas de figuras, de personalidades, de los partidos políticos, era felicidades en el Día del Trabajo, felicidades, que tengas un gran día, que lo pases súper bien. Y uno, además de que uno tiene que tener claro que el 1 de mayo es un día para hacer conciencia de las condiciones en las que los trabajadores y las trabajadoras viven y hacen su función principal. El 1 de mayo es un día que rememora la lucha porque las personas tuvieran una jornada laboral de 8 horas, por lo cual hubo en Chicago, en 1886, condenados a muerte, ¿sí? Fruto de esa lucha por llevar la jornada laboral a 8 horas. O sea, es un día para hacer conciencia. Entonces, en un país, y eso seguramente lo hablaremos más adelante, donde las condiciones son tan precarias, el 1 de mayo, si se debe a que hubo personas que dieron su vida, fueron mártires para que tengamos jornada laboral de 8 horas, si hay un Mauricio Báez, que fue un desaparecido por luchar en los ingenios azucareros cuando Trujillo, por condiciones laborales dignas, si hay una Florinda Soriano, Mamá Tingó, es un día en que en República Dominicana deberíamos discutir sobre la realidad y no parece, ¿verdad?, estar hablando como de Cupido, ¿verdad?, o como de Navidad, en la que estamos todos alrededor de una fiesta. No, estamos ante un día con muchos dramas, con muchas tragedias y sobre lo cual, o más bien, lo que tendría que ser una discusión central en el país, y eso es lo que uno ve, la ausencia. ¿Quién discute sobre la realidad de esos prácticamente 5 millones de dominicanos y dominicanas que viven de su trabajo? Eso incluye a las personas que venden su fuerza de trabajo por un salario, es decir, lo que uno piensa más fácil como trabajador, lo piensa como empleado, como empleada, que lo puede hacer bien en la formalidad o la informalidad, es decir, con un contrato, con una designación, con descuento de seguridad social, con impuestos, etcétera, o lo puede hacer sencillamente, ¿verdad?, por la libre, pero también están un gran número de personas que viven de su trabajo como micro, pequeños, medianos empresarios y empresarias que sencillamente están también todo el tiempo con el cuchillo en la boca. El 98.7% de los empleadores en este país son micro, pequeñas y medianas empresas. Y una cosa muy interesante es que uno nunca escucha que sean parte de la discusión. Cuando uno piensa, están discutiendo las personas de empresa, primero, como tú dijiste, uno piensa en hombres de empresa, como desconociendo que aquí hay una porción muy importante de mujeres, pero además uno sabe que están convocando a los grandes nombres y a los grandes apellidos, cuando aquí de nuevo el 98.7% de los empleadores son MIPYME, que están súper desprotegidos. Pero bueno, me imagino que de eso vamos a conversar. Y precisamente eso que estás diciendo, no es lo que ha hecho la iniciativa del gobierno y del presidente de la República de proponer un cambio, de proponer este pacto para una mejora salarial, un pacto salarial. El problema es que, a ver,
no hay buena intención detrás de esa oferta o detrás de esa iniciativa. ¿Realmente esto es algo que se puede lograr? ¿Cómo impactaría eso al empresariado? ¿Esto traería despidos masivos? ¿Y cómo se suelta alegremente, digo yo, me atrevo a decir, una propuesta de esa naturaleza sin evidentemente haberla socializado lo suficiente? Sí, mira, y que eso que te llamó a ti tanto la atención, porque lo que uno puede ver es que hay una falla permanente, hay una falla en que se tiene un discurso de éxito. Recordemos el discurso del Nueva York chiquito, recordemos el discurso del progreso, el discurso del milagro dominicano también, que eso fue poco antes de la pandemia, el discurso del cambio en el sentido de que todo el mundo ahora está mejor. Un discurso siempre de éxito, pero que no tiene verificación posible en los datos. Entonces, se parte mal, se inicia mal cuando tú inicias con un diagnóstico exitista, conducido, pero no un gobierno determinado, no. A lo largo de décadas. ¿Cuál es la situación en República Dominicana, por ejemplo? Si tú comparas los salarios reales, como tú bien decías, o sea, no lo que te pagan en número de pesos, sino ¿qué tú puedes comprar con eso? Es decir, el aumento de los precios, descontárselo a el salario. Cuando tú ves eso, tú te das cuenta que los dominicanos y dominicanas en promedio están ganando hoy, tienen el mismo poder adquisitivo que tenían en el año 2000. O sea, 22 años después, tomando los datos de 2022, los dominicanos y las dominicanas están ganando en términos de poder adquisitivo lo mismo que en el año 2000. Pero los dominicanos y las dominicanas saben que Santo Domingo no es el mismo, que el nivel de acumulación de riqueza que se puede observar en torres, en carros, en empresas florecientes, no es igual que en el 2000, que Punta Cana no es lo mismo, que el desarrollo de las empresas, sobre todo de las gran empresas, no es el mismo. Entonces, con razón la gente se puede preguntar, ¿y por qué yo sigo ganando lo mismo que en el año 2000? Todavía más. Si uno observa la inflación del año de marzo de 2020 a febrero de 2023, por ejemplo, tú tienes situaciones como que los alimentos y bebidas no alcohólicas, hubo un aumento de más de un 30% de los precios. O sea, la mayoría trabajadora lo pasa muy mal. Entonces, ahí, si tomamos en cuenta eso, primero, la gente no la está pasando bien, y segundo, la gente no la está pasando bien siendo que a la economía le va muy bien. Entonces, allí hay una cuestión política. ¿Cómo se distribuye la riqueza? ¿Verdad? Que la riqueza se distribuye fundamentalmente en nuestras sociedades, o se redistribuye para hacerla más equitativa en salarios y en impuestos. Y en impuestos que hagan que los que más tienen paguen más, para que la gente no solamente tenga su salario, sino que a través de las cosas que el Estado asegura, la gente tenga garantizada cosas que si las tuviera que pagar, ¿verdad?, no le daría. Matías. ¿Por dónde, para darte un ejemplo, por dónde tú puedes ver que hace agua la promesa de un pacto salarial en este país? En la última decisión salarial. En un sector como las zonas francas industriales. En las zonas francas industriales, prácticamente, la productividad prácticamente se ha duplicado en los últimos años. Es decir, un trabajador, una trabajadora produce prácticamente el doble de lo que producía hace 10 años, 12 años. Sin embargo, sus salarios son un 20% menor en términos de lo que puede comprar. Entonces, cuando llega el momento de revisar el salario este año, se lo aumentan en 2,000 pesos y fracción. Nosotros lo calculamos, le aumentaron 7.6 pesos al día. Ese fue el aumento. Se lo llevaron a menos de 17,000 pesos. Pero las zonas francas en 2022 exportaron solo en 2022 $6,500 millones. Entonces, ¿cuáles son las bases para tú hablar de un pacto salarial? Si cuando tienes enfrente un sector, que es uno de los sectores que más dólares genera en la economía, o sea, que se maneja a nivel de comercio internacional, que tiene un año de ventas récord, tú le dices a esos hombres y a esas mujeres que además terminan sus años de trabajo en las zonas francas reventados, porque hay que saber lo que es trabajar en una planta de zona franca, que tú solamente le vas a aumentar 7 pesos día.
O sea, lo que tú tienes ahí es un problema. Ahí tú no puedes decir, no, es que los comerciantes o los dueños de colmado no pueden subir. No, 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 no. Tú estás hablando de uno de los sectores más poderosos en términos económicos del país. Ahí hay una cuestión de voluntad política. Pero es que lo que siempre cargan más pesado son precisamente las empresas pequeñas y las empresas medianas. Exactamente. O sea, cuando tú combinas, de nuevo, lo que la gente gana, o sea, ganar en un momento en que la canasta para la población de menos ingresos está valorada en unos 25,000 pesos, que tú le digas a un trabajador, que además tú sabes que hay rubros como las bebidas y alimentos que han subido hasta en un 30%, que tú le digas al trabajador y trabajadora de zona franca que le vas a subir 7 pesos al día, cuando ha visto que el año pasado ese sector vendió 6.500 millones de dólares al extranjero, tú tienes que cuestionarte, espérate, ¿de qué parte de la balanza está la clase política en República Dominicana? Porque decimos clase porque no podemos hablar solo de un gobierno o de un partido o de una coalición, entonces, sino de décadas en esta situación. Eso que nos indicas, Matías, nos revela que no solo, aparte de este pacto salarial, por un aumento salarial, nos desnuda que República Dominicana necesita una reforma fiscal integral. Pero ¿cómo pudiéramos tener esa reforma fiscal integral donde se le pongan esos impuestos que mencionas a los más ricos, que sean los que son los que pueden pagar, si somos un país que vive constantemente en campaña política, donde posiblemente nuestro presidente estaría abocado a optar por una reelección y nadie quiere el costo político de una reforma fiscal cuando optaría posiblemente por quedarse en el cargo? Fíjate, tú dices dos cosas fundamentales, lo salarial y lo fiscal. Es decir, ¿cómo aseguramos que la gente tenga un salario que le permita vivir, un ingreso de su trabajo que le permita vivir? Y luego, cómo el Estado puede garantizarle a las personas lo indispensable para poder también vivir dignamente. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos lo que pasó en la maternidad de Los Minas, nosotros no podemos hablar de lo que pasa en la maternidad de Los Minas sin recordar que para el año 2023, mientras en el presupuesto general hay consignado prácticamente 250.000 millones de pesos al pago solo de intereses de deuda, para el ítem salud materna y neonatal solo se consignó el 0.153% del presupuesto general del Estado. Es decir, aquellas cosas que determinan que la gente, si los niños que van a las maternidades públicas, que son los niños del pueblo trabajador, se van a morir o van a vivir, tienen el menor de las asignaciones. Salud pública anda por el 2% del PIB. Dijo precisamente la Organización Mundial de la Salud en esta misma semana, a mitad de la semana, que República Dominicana es uno de los países que tiene la inversión más baja en salud y que es necesario que el presupuesto, que es lo que se invierte en el sistema de salud, sin embargo, suba, claro, sin embargo, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes que, en este país hay exenciones fiscales que superan los 300.000 millones de pesos, que su inmensa mayoría son para sectores económicos, incluyendo las empresas mineras, la zona franca, las transnacionales del turismo, los fideicomisos, sí, que superan los 300.000 millones de pesos. Y tú tienes que el 65% aproximadamente de la carga tributaria reposa ¿en qué? En impuestos al salario, en impuestos como el ITEVIS, impuestos al combustible, es decir, impuestos que cargan a todos por igual. Ahora va a tener impuestos hasta el salami, lo que el pueblo come. Impuestos que castigan a todos por igual, es decir, en este país, en vez de haber una equidad impositiva, es decir, los que más tienen paguen más para que quienes menos ganan por lo menos tengan el soporte del Estado para asegurarle que en su maternidad su bebé no se le va a morir, que en su escuela va a tener todo lo que necesita, que en su barrio va a tener cancha deportiva, va a tener escuela de música, ¿sí? Además de un salario decente. No, en este país se castiga con más impuestos a la población trabajadora, incluyendo a esa mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas, y además se castiga con bajo salario. Y yo siempre agrego, y además
lo que normalmente a una empresaria, a un empresario le parece carga laboral, que es la seguridad social, no es ni siquiera seguridad social. Las llamadas ARS y AFP. Todo el mundo sabe que aquel que tiene un negocio y tiene un empleado o una empleada que a su hijo o a su hija la ARS no le cubre un tratamiento, ¿quién tiene que meterse la mano al bolsillo? Ese hombre o esa mujer que tiene esa MIPYME es quien va a tener que hacer la seguridad social que la ARS le niega. Pero la ARS no perdona a esa MIPYME de entregarle la cotización todos los meses. Parece carga laboral, pero no es carga laboral. No, son empresas financieras montadas sobre la mayoría productiva del país, sea empleador o empleadora, ¿sí?, para generar ganancias, negándole derechos a la gente, y sin producir ningún servicio. Que te interrumpa, Matías. Se inventan algunas cosas. Por ejemplo, este medicamento te lo cubrimos con tu plan básico, pero tú tienes un plan complementario del más alto que admite la aseguradora. Pero tienes mucho dinero en ese plan complementario. No te podemos vender el medicamento, se te acabó el dinero del plan básico, porque por los componentes que tiene el medicamento no te lo cubre el complementario de máximo costo que tú tienes. Y ya del otro no tiene cuarto, del que tiene cuarto te sobra cuarto, pero no te lo cubrimos. Es una manera por todas formas de evitar. Te estoy pagando ese plan carísimo. Correcto. Agreguemos esto, fíjate, para ir como combinando las partes. Mira ese dato que nosotros compartíamos. Nosotros hablamos de la situación de la juventud. La situación de la juventud. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de jóvenes que no tienen directamente oportunidad en el mundo del trabajo, o si la tienen es en la informalidad. Pero hablemos de los que están en la formalidad, porque otro de lo que es parte del discurso de éxito es que el asunto y el gran empresariado usa mucho ese discurso. No, lo que hay que asegurar es trabajo formal. Bajemos los salarios, eliminemos el auxilio de cesantía, abaratemos todo para que la gente tenga más trabajo formal. Pero en este país, el 81.7% de los jóvenes que trabajan formalmente, es decir, personas que tienen de 18 a 30 años y que trabajan formalmente, ganan desde menos de 5,000 pesos. Oye, hay gente que aquí gana formalmente menos de 5,000 pesos hasta un máximo de 30,000. Con 30,000 pesos hoy tú apenas estás cubriendo la canasta de pobreza. Apenas estás cubriéndola. Ese es el 81.7, pero específicamente aquí hay un grupo. Aquí el 40% de los jóvenes que trabajan en la formalidad están entre menos de 5,000 pesos y máximo 15,000 pesos. Entonces, ¿qué discurso tú puedes tener de integración social, de cohesión social, de seguridad, ¿verdad?, de estabilidad, de futuro para una juventud que tú la tienes en esas condiciones? Pero eso no se da solo, eso se permite. ¿Cómo se permite? Porque en este país ha sido legítimo que existan 20 salarios mínimos. Porque aquí el salario se hace a la medida de cada sector. No se hace en función, a ver, ¿cuánto cuesta vivir? ¿Cuánto debe ganar un hogar para que haya tranquilidad, para que haya paz, para que no haya la posibilidad de que un capo, de que un punto de droga se lleve a un muchacho o a una muchacha? De que sean presa fácil de la para que no se terminen ahogando en el canal de la Mona. Entonces, esa es una discusión que no se quiere dar y se recurre al éxito de que si todos tuvieran trabajo formal y si nos ponemos de acuerdo en abaratar todavía más, por ejemplo, eliminar el auxilio de cesantía, aquí vamos a estar todos felices. No, ahí está el caso de Zona Franca que decíamos. Luego, ya dijimos, la estructura tributaria es que además esa población es la que carga con la mayor parte de los impuestos. Luego, permiten niveles de inflación como los que hemos visto desde 2020 para acá. ¿Cómo es posible que puedan aumentar en más de un 30% los alimentos y bebidas? Si tú tienes aquí, tú puedes identificar en cualquier país con toda claridad quiénes son los que estructuran los precios de alimentos, bebidas, vivienda. O sea, no se podía tomar una decisión política y discutir con los grupos empresariales que manejan aquí fundamentalmente los precios del consumo diario de los hogares, para que por favor trataran de ceder un poco de su margen de ganancia en un periodo en que todo se encareció en el mundo y que a la población no ha visto que su salario aumente.
A eso precisamente iba yo. Yo Sí, suelo ser es el otro golpe persona... de la inflación, pero, y como decíamos, encima de esto, se agregan otros factores, como ya dijimos, las ARS o las FP, que siendo que te quitan dinero en forma de cotización social a tu empleador y a ti como empleado o empleada, no te entregan tampoco tranquilidad ni seguridad. Un montón de medicamentos que no se te cubren, un montón de tratamientos que no se te cubren. Si tu mamá o tu papá se quedó sin el trabajo, no tiene ningún tipo de seguridad. Todo esto, en definitiva, significa garantía absoluta para los grandes, ese 1.3% del gran empresariado, y vulnerabilidad absoluta para la mayoría empleada, formal o informal, y para la mayoría empleadora, que son MIPYMES. Esa es la situación de este país. Yo te decía que suelo ser una mujer muy optimista, que siempre veo por esa luz que alberga la esperanza, pero este panorama que tú nos presentas de gobierno, del Estado, sin señalar ningún color partidario, el gobierno, los gobiernos que hemos tenido históricamente hablando, el empresariado, los que están arriba, los que cada vez quieren más. Entonces, ¿cuál es el panorama? Entonces, ¿dónde está la solución? Entonces, ¿dónde están las propuestas? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si los gobiernos no se les aprieta el pecho, no buscan la manera, y los que están ganando cada vez quieren ganar más, la angurria, el querer, el poder. Entonces, Te consta, Soraya, que lo hemos dicho aquí. Aquí se está actuando con una ceguera terrible, porque no se está pensando, inclusive desde esa élite ultra alta empresarial, no la mayoría, siempre insistimos, esa élite no se está pensando en términos nacionales. No hay una gran diferencia entre cómo piensa ese alto empresariado, ese altísimo empresariado y el altísimo empresariado de Haití, en el sentido de que si su país se derrumba, posiblemente lo que piensan es que tienen una casa en Miami, bueno, o una en Nueva York o en Madrid a donde irse, y el país que se hunda. Es decir, cuando tú a la juventud de nuevo le garantizas solo pobreza, entonces, claro, cuando empiezan las olas de asaltos, ¿verdad? Gritan, y entonces va y se hace un aparataje y salen los camiones de la policía, ¿verdad? Y te hacen ahí un allante para dar una sensación de tranquilidad. ¿Cuánto puede durar eso? Si tú sistemáticamente estás sometiendo a la población a la desesperación por la pobreza. ¿Cuánto puede durar una familia entera sin que el dinero del salario le dé para comer? Lo hemos dicho, eso trae delincuencia, pero trae también estallidos. Lo hemos dicho también con el tema de la seguridad social. Cuando llegue un momento en que la gente se dé cuenta que una y otra vez su hijo no se puede curar, su mamá no se salva de una enfermedad, su papá se queda sin pensión, llegó tu hora de retiro y tú te das cuenta que te dan 3,000 pesos, 5,000 pesos, o quedaste con una discapacidad y lo que te dan es una miseria, y tú estás viendo cómo esa FP, cómo esa ARS engordó y engordó. Tú te das cuenta que tu salario no vale nada, pero tú te das cuenta que las grandes cadenas que venden los productos no bajan nunca de ganancias, sino que lo mantienen y lo incrementan. Aunque a ti te cueste la vida, llega un momento en que se producen los estallidos y las crisis sociales en los países. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad cívica y la responsabilidad histórica de la élite económica y de la élite política de la República Dominicana? y no se vislumbra que tengamos un político que llegue a ese tipo de sacrificio. Cuando hablamos de valores, los valores no pueden ser un discurso hueco ni romántico, como decíamos, claro. Por eso el de San Valentín, de decir, creemos en el trabajo, creemos en la familia. Social no puede generar que ellos actúen de manera diferente. Yo digo, creemos en la vida. Creemos en la vida. Y a la salud materna y neonatal, ni siquiera un 1% del presupuesto. Creemos en la familia y en el trabajo. Pero las condiciones que se le dan a los hombres y mujeres y a la juventud de este país para trabajar son las peores posibles. ¿Tú sabes lo que es decirle a una persona en una zona franca, de nuevo, que vendieron 6.500 millones de dólares el año pasado, confórmate con menos de 17,000 pesos de salario? Entonces, tú lo que estás diciendo es, en realidad, no solamente es un discurso hueco, sino que es un discurso burla. Es un discurso donde la gente lo percibe como una rotunda hipocresía a la que no puede adscribir. Y eso también trae una crisis política, porque la gente se da cuenta que no la representan. Y cuando en los países se da una crisis de representatividad se dan crisis de legitimidad, la gente llega a sentir que quien le habla
desde los espacios de toma de decisión, en realidad no piensa en su realidad. En realidad está tranquilo en una burbuja. Y entonces, sencillamente busca cualquier solución, la que le parezca. Hasta ahora parece la solución desesperada. Miles de jóvenes. En este país, ¿tú sabes la cantidad de médicos y de médicas que se están yendo? Se están yendo médicos y médicas que le costó a este país formar. Y se están yendo sencillamente por una razón salarial, no porque no amen a su país, pero esas son soluciones individuales. La delincuencia es una expresión ya más colectiva. Ojalá que no haya otra. Entonces es momento de tomar decisiones, es momento de discutir, pero no con condiciones que significa acepta lo menos malo. Discusiones que estén alineadas con la Constitución. En este país dice la Constitución que comer, alimentarse, ir a la escuela, tener salud, tener un trabajo decente, tener vivienda, son derechos fundamentales. La Constitución debería ser el eje de esa discusión. Y una discusión que no sea sobre la base de confórmate con lo que te podamos dar. Pero esos derechos tiene que garantizarlos el poder. Y no lo garantizan, y no por lo otro proporcionan. lado, como tú preguntabas, está la presión social. La gente es muy importante también, y por eso, por ejemplo, con esfuerzos como la Coalición por la Seguridad Social Digna, las condiciones de vida de un país cambian cuando la gente las exige cívicamente. ¿Sí? El 4% para la educación se logró porque la gente se movilizó cívicamente. Lo poco que se está haciendo contra la corrupción y la impunidad es poco porque realmente falta mucho. Se está haciendo porque la gente se movilizó. Loma Miranda no la han reventado las empresas mineras porque la gente la ha protegido. La gente tiene que reclamar sus derechos sociales, su derecho al trabajo, conocerlos, su derecho incluso hay al algunos salario. ciudadanos que yo digo que no conocen sus derechos, así como hay deberes como ciudadanos que no conocen sus derechos, que es momento y es tiempo de que nos informemos, nos eduquemos para poder ejercer esa ciudadanía responsable. Porque una cuestión fundamental es, en este país no hay pobreza porque es un país pobre. Hay pobreza por un tema de cómo la riqueza se distribuye. Mientras haya salarios de miseria, mientras sea a la población trabajadora a la que se le carga la mayor parte de los impuestos, mientras el presupuesto esté sobreorientado a pagar deuda y no garantías de derechos, mientras se les permita a los grandes formadores de precios subir los precios de todos los bienes esenciales sin control, manteniendo a como dé lugar su margen de ganancia sin ningún tipo de discusión. Y mientras además se le monte a la gente estructuras como las de las FP y la RS, que en vez de darle tranquilidad, le dan zozobra mientras le tumban todos los meses la cotización, sencillamente no hay posibilidad de tener tranquilidad, de tener paz y de tener bienestar. La pobreza en República Dominicana no es una condena ni es un destino. La pobreza en República Dominicana es una cuestión de poder. Aquí hay una relación de poder que hace que la mayoría social sistemáticamente, pese a que el país no para de crecer económicamente, a la mayoría de la gente le vaya muy mal. Piensa tú, aquí se celebra como gran noticia que hayan llegado 10.000 millones de dólares en remesa. ¿Sí? Esos más de 10.000 millones de dólares en remesa significan familias rotas, familias desgarradas, significa miles y miles de dominicanos y dominicanas que han tenido que salir de su país. Y ojalá que les esté yendo excelente, pero para garantizarle a sus familias lo que una economía que no para de crecer y lo que un Estado que no cesa de tener a disposición mayor fuentes de ingreso, no le garantizan. Garantizarle con su sacrificio, con irse de su país, con separarse de su familia, lo que la economía, el Estado, las instituciones, las leyes debería garantizar. Pero también podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no estuvieran esas remesas? ¿Qué le pasaría a este país si tú le quitas esos 10.000 millones de dólares? Es un Aquí pilar estamos sobre importante una para la olla de economía. presión. Mira, te digo más, para que tengas un dato. Si tú solamente mides en este país la pobreza por el dinero que le entra a las personas y le quitas las remesas y otro tipo de ingresos que la gente se busca, aquí, y solo tomas en cuenta lo que la gente recibe por su trabajo, y tú divides ese dinero por las personas que dependen de cada trabajador y de trabajadora, ¿sí?
aquí hay más del 40% de la población viviendo bajo la línea de pobreza. O sea, aquí la gente no está estallando porque se la busca de mil maneras, incluyendo lamentablemente el contrabando, el delito y las remesas. Y gente que la ves que tiene dos y tres trabajos, el pluriempleo para poder sobrevivir. Entonces, y poder completar su presupuesto. Estamos sobre una olla de presión. La gente la está pasando muy mal, pero además eso va a acarrear tarde o temprano una crisis social y una crisis política. La cortedad de miras es impresionante. El discurso de éxito es parte de esa cortedad de miras, de esa miopía, de esa falta de comprensión histórica de la gravedad del problema. De nuevo, no se puede estar hablando de pacto laboral si a la hora de tener que sentarte a la mesa con uno de los sectores más poderosos como son Zona Franca o como son las cadenas hoteleras, no eres capaz de poner un salario que esté mínimamente acorde con el costo de la vida y con las tremendas ganancias. Estamos de cara a un próximo proceso electoral, nuevas elecciones para elegir el presidente y vicepresidente de la República. ¿Esperanza en los candidatos que tenemos en el panorama? ¿Tú crees que algunos de ellos puedan...? Pero más allá... O esperanza en la presión de la ciudadanía para que ellos hagan las cosas bien. Pero más allá de la discusión de cuánto pollo se puede comprar ahora, cuánto pollo se podía comprar en 2011... una pena que un candidato como Leonel Fernández haya bajado su discurso a ese nivel. Más allá de las discusiones de cuánto apoyo, piensen ustedes en qué discurso político, en qué planteamiento político está aquello de lo cual depende la calidad de vida, el bienestar y la tranquilidad diaria de la mayoría de los dominicanos que no tienen fortuna, ni tienen herencia, ni apellido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el salario? ¿Dónde está la seguridad social? La salud, las pensiones, la vivienda, el agua potable. ¿Dónde está? Se queda... La salud, la educación. Se queda en promesas. Y esas son las cuestiones fundamentales que la gente tiene que buscar en los planteamientos políticos. ¿Dónde están las propuestas que van a cambiar? Matías, todos lo prometen. Cuando están en campaña y en su programa de gobierno, todos lo prometen y prometen un panorama de cambio hermosísimo. Pero otra cosa tiene que ser prometer, atrever a tener la valentía y la responsabilidad patriótica de enfrentar, de sentarse a la mesa y, si es necesario, no solo sentarse a la mesa, sino dar un puño en la mesa para, frente a los sectores de poder que impiden que la mayoría de la gente aquí viva bien, poner las reglas del juego como deben ser. Dios te oiga, Dios te oiga. Amén. Muchísimas gracias, Matías. Siempre un deleite conversar contigo. Esperemos... Necesitamos muchos Matías para que se reproduzca y esperemos nosotros poder tomar todo esto que has dicho en la entrevista y que cada dominicano con esa visión analice las propuestas de todos los candidatos y con esa conciencia vaya a las urnas. Eso sería interesante. Nuevamente, Matías, sabes que estos micrófonos son tuyos para cuando así lo consideres. Vamos a venir pronto con una publicación que ya verán que tiene que ver con todo esto que hemos hablado, pero no la he podido adelantar. Pero estaremos aquí de los primeros. Excelente. Con los brazos abiertos. Sabemos que Matías es de esos dominicanos que no descansa, que no se duerme. Gracias a Dios que tenemos a Matías Bosch y a otros dominicanos. Así es. Bueno, hay mucha gente buena aquí. Ojalá que también tuvieran más espacio. Son más los buenos, estoy segura. Ojalá tuvieran más espacio. Hay que pedirle a aquellos proyectos políticos y sociales que de verdad quieren comprometerse, ábranle más espacio a la gente que tiene ideas, capacidades, talentos y buenas propuestas. Ábranle el espacio. Y esa es una manera de manifestar que realmente tienen un compromiso con que las cosas se transformen en el país. Ojalá que así sea. Bueno, nosotros seguimos con más, ya volvemos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.